La civilización griega se divide en 4 períodos. Edad Oscura, de la cual no existen registros arqueológicos. La griega arcaica, del siglo VIII al V a.C. La época clásica, del siglo V al IV, y el período helenístico, del siglo IV al II a.C. En la griega clásica, la educación pertenecía a la clase aristocrática. Se basaba en la obra del escritor Homero, en el cual creó el término paideia, en la que se plasman los rasgos esenciales de la sociedad de ese período. Del término paideia se desprende el término arete, como ideal educativo, en el que se exaltan cualidades como la nobleza, el orgullo, la veneración a los dioses, la bondad y la técnica. La máxima aspiración de la época era ser caballero, además de sobresalir y ser primero en la guerra y las olimpiadas. El principal recurso educativo era la mímesis, es decir, la imitación a los dioses y a las obras artísticas. También fue muy influyente en ese periodo la obra de Hesíodo, en contraposición de la obra de Homero. La época clásica fue precedida por la rivalidad de dos grandes polis, Esparta y Atenas. En la paideia espartana impera el espíritu de conquista, la superioridad militar, desconfianza y miedo al apropiamiento. Era una sociedad retraída con alto militarismo y empobrecimiento espiritual. La educación espartana se enfocaba en la formación para la guerra, desestimando los saberes filosóficos y artísticos. Se busca por lo tanto la formación de guerreros. El Estado estaba por encima de la persona. Se exaltaban valores como la disciplina, la obediencia, la lealtad, la templanza, el sentido comunitario, la resistencia al sufrimiento y al dolor. La paideia espartana era elemental, fomentaba la formación moral y la física, no aprecia la instrucción intelectual. Se distinguen 4 etapas educativas: Trofé, de 0 a 7 años, la paideia, de 7 a 18 años, la machonería, de 18 a 20 años, y la eiranía, de 20 a 30 años. La polis ateniense, mientras tanto, se inspiró en el modelo comunitario espartano y en los jónicos, de donde tomaron la capacidad de reflexionar por encima de la sumisión a las leyes y las costumbres. De Homero tomaron el sentido de la diferenciación social por castas. En Hesíodo se inspiraron para justificar la tendencia a la democratización, la dignificación del trabajo, la obligación y el derecho de educar a los ciudadanos. Aspiraba a una educación comunitaria ejecutada por particulares, al equilibrio entre la persona y la comunidad. Se exaltaba la educación cívica por encima de la individual. Se equilibraba en 3 principios básicos: ecomía, del buen orden social; isomía, igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos; y eucosmia, aspiración de alcanzar el buen orden público y privado. Se acuna el término karukagatia, el cual se logra tras un adiestramiento de la salud física para hacer la guerra y defender la polis. Las principales disciplinas eran la poética musical, la danza, la ejecución de instrumentos, la lectura, la escritura y el cálculo. En la Grecia helenística supuso la vuelta a lo griego. La polis se sustituyó por el Estado dentro de una nueva estructura política, la monarquía. Aparecen los principios primeros especialistas, los que se formaban en determinada área de conocimiento. Se consolidan ámbitos académicos como las bibliotecas, las sociedades científicas, las escuelas. La paideia helenística tenía un sentido enciclopédico, de múltiples saberes o de cultura general. Los ciudadanos asimilaban los saberes dignos del hombre libre, basados en el respeto a la tradición y la innovación personal. Se formaban en 5 grandes materias: la gramática, la poética musical, la filosófica, la filológica y la científica. Se divide en 3 niveles: elemental, enseñanza primaria, gramático-citarística; nivel medio, gramática, citarística y científica; y nivel terciario, retórico-filosófico. Materias esenciales eran geometría, aritmética, astronomía, la retórica, la dialéctica y la gramática. Los pilares básicos eran el estudio de 4 grandes autores: Homero como escritor, Eurípides como poeta, Menandro
comediógrafo, y Demóstenes, orador.